y el hombre sigue con sus acciones y logra obtener el acceso carnal por cualquiera de las vías, bucal, anal o vaginal, entonces el sujeto activo se convierte, comete el tipo penal de violación. ¿Sí? ¿Qué era eso? Entonces, por favor, ese micrófono, ¿a quién tengo que sacar? Licenciado, ¿y acá el bien jurídico tutelado cuál es? Ah, Es la seguridad, permítame un segundo, vamos a, ¿quién tiene el micrófono encendido? Ok, es la libertad sexual y la seguridad sexual. Esos son los dos bienes jurídicos tutelados en todos los tipos penales que vamos a ver ahorita, porque no solo es la violación, hay otros más. ¿Sí? Dice aquí, si la mujer que tiene relaciones con su alumno menor de 14 años y no introduce nada, pero el niño obligado por ella sí le introduce el pene, se puede acusar a la maestra, sí. Sin embargo, hay otro tipo penal más adelante que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, está la agresión sexual, que también podemos encuadrarla en ese tipo penal. Pero aquí, si no le introduce nada a la maestra, no podemos, de acuerdo al principio de legalidad, no podemos acusarla pues acusarla o denunciarla del delito de violación. Para que exista violación tiene que haber la introducción o el acceso carnal vía vaginal, anal o bucal. Y en este caso no se dan esos presupuestos. O en su caso, que le introduzca cualquier parte del cuerpo u objeto, entonces ahí se da. Si es menor de 14 años, no estoy diciendo de 14, ¿sí? Si es menor de 14 años, y si hay una introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo, o es un acceso carnal vaginal, anal o bucal, si es menor de 14 años, sí tiene que catalogarse como violación. Muchas veces en el interior nacen bebés, nos quedan embarazadas las niñas de 12, 13 años. Antes, el Código Penal, inclusive, permitía de que el violador se casara con la víctima y quedaba exonerado de la responsabilidad penal. Pero se dieron cuenta de que en el interior muchos embarazos de menores de 14 años. Entonces hay que tener cuidado para los que tengan novias o novios menores de 14 años. Hay que tener mucho cuidado porque aquí se da el tipo penal de violación siempre y cuando concurran los elementos de la tipificación, que son acceso carnal a través de la vía vaginal, anal o bucal, o que se le introduzca cualquier parte del cuerpo al sujeto activo, al sujeto pasivo, perdón. Aquí en el caso lo vimos el semestre pasado. Y si son culpables los dos menores de 14 años. Si son dos menores de 14 años, recordemos de que los menores de edad van a ser juzgados a través de la ley PINA. Aunque sea el varón menor de edad, puede ser acusado y ser llevado a un juzgado de menores, perdón, de la niñez y de adolescencia en conflictos con la ley penal. Solo que su tratamiento va a ser diferente, su proceso va a ser diferente, pero siempre va a existir el tipo penal de violación. Aquí no se puede, de acuerdo al principio de legalidad, no permite o no dice que si es menor de 14 años el sujeto activo queda exonerado de la culpa, no, exonerado de la responsabilidad penal, no lo dice. Entonces sí se le puede juzgar con este tipo penal, ¿sí? En el primer caso, si la persona es mayor de edad, o mayor de 14 años o no tiene ninguna incapacidad, la pena a imponer es de 8 a 12 años de prisión. Sin embargo,
La pena que se le va a imponer en este caso al sujeto activo va a ser sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros tipos penales. Por ejemplo, si en este caso, a través de este tipo penal, violan a una mujer o a un hombre, no sé, y resultara contagiada o contagiado de una enfermedad venérea, va a haber concurso. Entonces se va a juzgar o se va a sancionar con los dos tipos penales. ¿Sí? Entonces, en este tipo penal de violación, ya vimos cuáles son las características, ya vimos cuáles son el sujeto activo, sujeto pasivo. También vimos los verbos rectores. Y también vimos las particularidades cuando el sujeto pasivo es un menor de 14 años o cuando tiene alguna incapacidad volitiva el sujeto pasivo. ¿Sí? Dígame, Karen. Lic, buenas noches. Una pregunta, ¿el sujeto activo también va a ser cualquier persona o tiene que ser, por ende, una mujer? No, no, no. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Okay. Puede ser un hombre o una mujer. La cosa es tener acceso carnal a través de la vía vaginal, anal o bucal. Aquí, en este primer párrafo, ¿sí? Por lo general el sujeto pasivo va a ser una mujer en el primer párrafo. Sin embargo, cuando nos vamos al segundo párrafo, dice o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos. Una o, u obligue a otras personas a introducírselos a sí mismo. Por ejemplo, le dice, mira, te introduces este palo, o le introduce un palo a un hombre a través de la vía rectal o anal. Entonces, sujeto activo es cualquier persona. Sujeto pasivo es cualquier persona, puede ser hombre o mujer. ¿Sí? Okay. Muchas gracias, Lic. Si tiene que, a fuerza se tiene que introducir, o en su caso, obligar a alguien a introducirse un objeto o cualquier parte de su cuerpo, o tener acceso carnal a través de la vía vaginal, oral y anal. Cualquiera de esas tres vías. Ok. El bien jurídico tutelado ya vimos que es la seguridad y la libertad sexual, que son los dos bienes jurídicos tutelados que el Estado está llamado a proteger. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a esto. Me levantan la mano uno por uno, por favor. ¿No? Aquí dice, a su criterio no debería existir otro tipo penal con menores de 14 años y un mayor de edad. Eso es lo que regula el segundo párrafo. Si el sujeto... vamos a ver. No le entendí la pregunta, Gerardo. Yo creo que nos estamos confundiendo porque yo pensé, y perdone que haga ese paréntesis ahí, que solo este delito solo regulaba por los niños de menores de 14 años, pero estoy viendo que en el primer párrafo es hacia todas las mujeres. Exacto. Ajá. Pero en el primer párrafo tiene que mediar violencia psicológica o física. En el segundo párrafo, aunque no exista violencia psicológica o física o de su consentimiento, es violación. Solo por el hecho de ser menor de 14 años. Gerardo. Sí, Gerardo. Sí, a lo que iba yo, que tal vez debería ser tal vez más severo este segundo tipo penal con aquellas personas que tengan relaciones sexuales o violación, ¿verdad? Con menores de 14 años y existe un mayor, ¿verdad? Que no esté encerrado en el mismo tipo, ¿verdad? Sí, fíjese que la pena es la misma. Sin embargo, la única diferencia es de que aquí, aunque exista consentimiento, son novios, uno de 18 con una niña de 13 años,
y tienen relaciones sexuales, y los papás lo pueden denunciar por violación. Más que todo es para proteger a las menores de edad que están en esa época en donde por cualquier cosa les engañan, inclusive dan su consentimiento. Okay. Un ejemplo es, Licenciado, dígame. perdone, ¿y cuál es la diferencia entre un menor de 14 años y un menor que ya pasa de los 14 años? ¿Cuál es la diferencia de eso? Gracias. La diferencia radica en que si pasa los 14 años, ¿sí?, y no hay violencia física o psicológica, no hay violación. O sea, viene y dice una patoja de 17 años y dice, bueno, voy a tener relaciones sexuales con mi novio, no hay violación. Pero si es menor de 14 años y decide tener las relaciones sexuales, entonces hay violación. Ahí no hay ninguna condicionante de violencia física o psicológica. Gracias. Incorporado, vamos a deshabilitarle. Incorporado, por favor. Levanta el micrófono, por favor. Micrófono abierto. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, esa es la única diferencia que hay entre el primero y el segundo párrafo. Entre menores de 14 años y mayores de 14 años. Es la única diferencia que hay. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso, yo creo que hubo un caso muy sonado, todavía está en proceso de dilucidar qué sucedió ahí. Resulta que una persona en Antigua Guatemala, pues, otra persona, un hombre muy conocido en el ámbito de la gastronomía, resulta que empezó y tuvo una relación amorosa con una mujer, y resulta que ya en el acto viene ella y deciden y le dice, pare, ya no quiero. Entonces viene y sigue realizando la acción. Entonces, ahí estamos ante un delito de violación. ¿Y cuál es el elemento importante? Que hay una violencia física, porque ella está ejerciendo violencia física sobre la mujer. Y tiene acceso carnal por la vía, creo que fue por la vía anal. Entonces, ese sería un caso, ¿verdad? ¿Y qué sujeto activo va a ser el hombre? Sujeto pasivo va a ser la mujer. El acceso carnal con violencia física. El bien jurídico tutelado, la libertad sexual o la seguridad sexual. Elementos característicos sería que tiene que ser por las 3 vías que ya les mencioné, o, en su caso, introducir cualquier parte del cuerpo, no necesariamente, permítanme un segundo, jóvenes. Entonces, disculpen. Entonces, como les dije, no necesariamente la introducción que se va a hacer el pene del hombre, porque puede ser cualquier parte del cuerpo. Dedo, mano, lengua, cualquiera. O cualquier objeto que se lo introduzcan a una mujer o a un hombre a través de la vía anal, bucal, o a la mujer a través de la vía vaginal, es violación. O sea, esos son los elementos característicos. En el segundo párrafo ya delimita sujeto activo y sujeto pasivo por la edad. Si es menor de 14 años o tiene una incapacidad volitiva o cognitiva. ¿Sí? Aquí no tiene que mediar, o sea, la diferencia entre los dos es que no tiene que mediar, no tiene que existir. Existe o no existe, no importa,
violencia física o psicológica. Aquí, si es menor de 14 años, ya se cometió el tipo penal. Ujú. No sé si hay alguna duda. O sea, aquí depende de la investigación. Va a depender mucho de la investigación y de los actos que se estén cometiendo. Por ejemplo, también cuando a las mujeres, también pues sucede con hombres, pero es en menor cantidad, a las mujeres cuando les dan bebidas, entre las bebidas les dan, ¿cómo se llama? Alguna droga, también es violación, porque no existe, ahí existe de cierta manera una violencia psicológica, la persona no está en sus capacidades volitivas ni cognitivas necesarias. En el caso de que la persona intenta, pero no logra su propósito, es otro tipo penal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el otro tipo penal. Aunque fíjense aquí, que aquí difiere un poquito, porque puede catalogarse como tentativa. Vamos a ver Alexis González. Alexis González, Sí, licenciado. ¿qué es tentativa para usted? ¿O qué, de acuerdo a la teoría general del derecho penal, qué es tentativa? Tentativa es cuando se intenta cometer algún delito, pero no se llega a su fin. Más o menos, sí, sí, más o menos. Vamos a ver, gracias. José Cordero. José Cordero, a la 1, a las 2. José Cordero. José Cordero no está. Ok. Vamos a ver Enoé, ¿Me manda, licenciado? para usted, ¿qué es la tentativa? Ahorita Marcos escribió algo que tiene razón. Algo, es como una acción de intentar hacer algo, considero yo, como un homicidio, como algo así. Gracias, mi amor. Sí, Marcos tiene razón. Y la tentativa es cuando el sujeto activo, ¿sí?, realiza o empieza a realizar a través de los medios necesarios a ejecutar por actos exteriores e idóneos la perpetuación de, en ese caso, de la violación, pero por circunstancias ajenas a él o independientes a él, al sujeto activo, no se dan. Por ejemplo, la persona está tratando de violar o de tener acceso carnal con una mujer en el parque y en eso llega la policía. Ahí hay una tentativa de violación. La pena se va a reducir. Entonces, aquí, en el caso de que no se llega a tener el acceso carnal por circunstancias ajenas a la gente o al sujeto activo, es una tentativa de violación. Pero los elementos de este tipo penal o de esta tentativa se dan porque o por circunstancias ajenas al sujeto activo. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna Licenciado, duda. perdone, Bien. no sé cómo levantar la mano. Bien. Cuando existe esa tentativa que dice usted el señor que quería violar a la persona en el parque, no sería agresión sexual. Fíjese que no. Ahorita vamos a explicar la agresión sexual. Y otra duda, por ejemplo, cuando la violación también es por la boca,
¿cómo comprueban eso que si es por la boca? O sea, ¿qué examen hubo- es el que dice que... Que hubo una introducción de, por ejemplo, del pene en la Ajá. boca. Hay varias formas de probarlo. Si hubo, en primer lugar, dentro de la boca, pues hay saliva. Puede ser que por la fricción pudieron haber dejado células epiteliales el hombre. Y si eyaculó en la boca, van a encontrarle espermatozoides o fluido seminal y van a hacerle un peritaje serológico. Y ese peritaje serológico puede detectar células epiteliales o en Pero su eso si hubiese caso sido en el espermatozoides o fluido seminal que van a compararlo con el sujeto activo. Si no hubieran, pues va a ser con la versión que indicó la víctima, o el Ministerio Público va a tener que realizar otro tipo de investigación, pero va a depender mucho de la investigación que realice el Ministerio Público en su Porque momento. yo he visto que hay, tal vez no es el nombre, pero himen complaciente y no sé cuál es el otro nombre. Es un término mal utilizado, peyorativo, Ah, sí. no sé cuál es. Le llaman himen complaciente cuando por la elasticidad del himen, el contacto sexual no deja rasgaduras. Es en el caso del acceso carnal a través de la vía vaginal. Entonces, cuando ahí está la penetración, por primera vez, muchas veces, el himen tiende a rasgarse. Entonces logran determinar, mire, si hubo una penetración o si hubo acceso carnal y tienen rasgaduras a las 3, a las 4 según la carátula del reloj. Cuando hay himen complaciente, por la elasticidad que tiene el himen de la mujer, no pueden determinar en sí si hubo o no penetración. Ahí sí hay muchas veces, para los fiscales es bastante difícil poder determinarlo. Pero si en un dado caso, el sujeto activo, cuando realizan el hisopado, dejó fluido seminal o espermatozoides y logran compararlos a través de la genética forense, y van a poder indudablemente determinar que hubo violación. Y el himen complaciente es eso. Depende mucho de la elasticidad del himen de la mujer. Ajá, licenciada, sí tenía esa duda de eso, cuando se comprobaba que era una violación. Sí, pero va a depender mucho del fiscal cómo va a aprobar su teoría del caso, a través de qué medios y a través de qué situaciones. Dígame, Astrid. Gracias, Rica. Disculpe, y si en dado caso fuera con un objeto siempre en la boca, ¿cómo se llegaría a comprobar? A través de la versión, y si el objeto dejó algún, por ejemplo, que fuera un palo, en el examen médico forense, pues va a depender del médico, puede encontrar residuos del palo o fibras, porque muchas veces ahí dejan rastros dentro al momento de la comisión del hecho delictivo, pero va a depender mucho del sujeto, de la investigación. Okay. Gracias, Bueno, dígame, Catherine, o no sé quién. Licenciado, buenas noches. Solo con una consulta, es que yo me recuerdo haber escuchado una vez un caso en donde a la muchacha la violaron, pero la misma persona que la violó que la violaron? la obligó a bañarse. Ajá. Entonces, en ese caso, como prácticamente bañándose, no le podían encontrar nada físicamente en el cuerpo. Y dice ella de que la persona que lo violó, pues sí tuvo protección. En ese caso, ¿qué procede? Bien, pues, es que va a depender mucho de las circunstancias y la investigación del Ministerio Público, testigos, la versión de la víctima, el modo que se cometió el hecho delictivo. Y muchas veces, ese micrófono, por favor. Y muchas veces, por ejemplo, cuando el agresor está teniendo acceso carnal o está con la víctima, cuando hay defensas o lesiones de defensa, entonces podemos encontrar
células epiteliales en las uñas de la mujer, por ejemplo. No sé si le hicieron el raspado de uñas, no sé si se cambió inmediatamente, pero va a depender mucho del fiscal. Ah, bueno. Gracias, Lick. Desconectar los micrófonos mejor de todos. Y así, pero... Al que no se active su micrófono, lo voy a sacar. Una, dos. Ya le pagué, mamá. Ya le pagué. Ahí está. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la violación es eso, tener acceso carnal a través de las 3 vías que les mencioné. Los medios para probar va a depender mucho de lo que el fiscal pretenda o cómo pretenda probar su teoría del caso, su teoría fiscal. ¿Sí? Bueno, ahora veamos, si no hay ninguna duda en cuanto a la violación, vamos a continuar con Marisol, no sé. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, yo hace poco pude ingresar a la clase, ¿verdad? No sé si ya le había hecho una consulta. Mi duda es, bueno, yo tuve un caso, lamentablemente se dio en la familia. Esto fue de hombre a hombre. Bueno, más que todo sería... ¿Qué año fue? Promedio fue tal vez hace como 5 años. Prácticamente fue de, digamos, de un joven hacia un niño. Ajá. Realmente una evidencia, bueno, o sea, ante mí no hubo una evidencia, ¿verdad? Pero el niño indicó que él lo había violado, ¿verdad? Entonces, la mamá nos indicó que hizo todos los procesos médicos y que, bueno, que supuestamente sí había sido violado el niño. Pero, o sea, ante la familia nunca nos mostraron, ¿verdad? Esa evidencia y lamentablemente, pues, la familia totalmente se dividió. Unos apoyaban a uno, otros apoyaban a otro. Entonces, créame que sí fue un impacto, ¿verdad? Entonces, total, o sea, hasta la fecha nos quedó como que realmente esa duda, pero el joven, ¿verdad? Que hizo esto, pues, lamentablemente, pues también hubo un otro caso con una misma prima, él intentó, ¿verdad? O sea, él hacía como coqueteos. Una vez también intentó, ¿verdad? La niña dijo de que él había intentado que se dejara, le decía a la niña. Entonces, bueno, hasta acá, pues, a mí, ¿verdad? Me quedó la intriga si realmente, pues, sí hubo eso, ¿verdad? Pero no sé realmente cómo se puede hacer constar esto. Para poder probar, ¿sí? Cuando existe en el caso de los hombres, si hubo una penetración anal, en el dictamen médico, en el expediente médico, el médico puede establecer una sobredistinción anal. Ahí pueden determinar si hubo rasgaduras. Ellos lo toman como la carátula del reloj. A las 12, a las 6, a las 9. Entonces, ellos pueden determinar a través de la observación si hubo rasgadura. Y si hubo rasgadura, sí hubo penetración. Si hubo introducción, ya sea del pene o de otro objeto de superior diámetro que le haya causado esas lesiones. El dictamen tuvo que haber dicho que hubo sobredistinción anal en el caso del hombre. En el caso de la mujer, cuando ya no es virgen, por decirlo así, entonces es también un poquito difícil porque en el dictamen médico no va a decir que hubo rasgaduras recientes muchas veces porque ya no se puede, el himen ya no se puede reconstruir, a no ser que utilizaran métodos sumamente caros y especiales, pero en términos generales, el himen ya no se puede reconstruir. Entonces,
va a determinar el médico forense que hubo desfloración, ya sea reciente, cuando no han transcurrido más de 72 horas, o antigua, cuando ya ocurrió más de ese plazo. Pero esos son temas de investigación en el proceso penal. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces aquí dice, creo que aquí dice el acceso carnal hace alusión a la penetración. Correcto, José. Y puede ser por diferentes partes del cuerpo, cualquier parte del cuerpo, no solo el pene. Puede ser cualquier parte del cuerpo, inclusive un objeto, cualquier tipo de objeto. Ok. Bueno, ahora veamos el siguiente tipo penal. El siguiente tipo penal también, como les había dicho, el sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo cualquier persona, y el bien jurídico tutelado de la seguridad y libertad sexual. ¿Sí? Acá, en este tipo penal, acá no tiene que existir penetración, ni tampoco introducción de ningún objeto, perdón, de ninguna parte del cuerpo. No tiene que haber el acceso carnal, porque si lo hay, si con la puntita y logran romper el himen o hay una rasgadura en la parte del ano, ya es violación. O le introducen el pene en la boca o un dedo, ya hay violación. En el caso de la agresión sexual, que es el tipo penal que vamos a ver ahorita en el artículo 173 bis, que también fue reformado por el decreto 09-2009, ¿sí? Todavía no he cambiado de diapositiva. Veamos Sofía Castillo, no sé si está. Sí, Lic, buenas noches. Buenas noches. Artículo 173 bis. Artículo 173 bis. ¿Quién con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por una comisión de otros delitos. Acá recordemos de que el mismo tipo penal establece que no tiene, gracias Sofía, no tiene que existir o no tiene que encuadrar la acción en la violación. Eso significa que con fines, los fines que se tienen acá son fines eróticos o sexuales, ¿sí? Y va a realizar actos a otra persona, pero los fines, la característica acá es que son fines sexuales o eróticos. Por ejemplo, le va a frotar con los dedos, pero no los va a introducir la vagina, el ano, la boca, con fines eróticos o fines sexuales. O puede ser de que se esté masturbando la mujer o el hombre y toque, por ejemplo, la mujer toque a un niño y se esté masturbando, puede ser, va a ser una agresión sexual. Los fines sexuales, los fines eróticos, es la característica especial en este tipo penal. Realizar actos con estos fines. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, hombre o mujer. Sujeto activo, cualquier persona, hombre o mujer. Pero si el sujeto activo
a pesar de estar haciendo los actos eróticos, ya sea con violencia física o psicológica, por ejemplo, le dicen, mira, en el caso de, yo creo que hubo un caso en un transurbano, donde un hombre empezó a masturbarse y queriendo tocar, ¿sí? A una dama en el transurbano. Y él lo estaba haciendo con fines, tocamiento, con fines eróticos, con fines sexuales. A pesar de que no le introdujo nada, porque no fue esa la situación, entonces fue este tipo penal, es una agresión. Y siempre va a ocurrir la agresión sexual, al igual que el anterior caso, si la víctima es un menor de 14 años. O sea, viene un hombre, viene una mujer, viene la maestra y está tocando al niño en sus partes íntimas, o a la niña, porque puede ser mujer, mujer. Aquí no distingue género. El tipo penal puede ser mujer, mujer, el sujeto activo puede ser mujer, el sujeto pasivo puede ser mujer. Si es menor de 14 años y los actos que está realizando son con fines eróticos o sexuales, siempre se va a cometer el tipo penal. Siempre el tipo penal de agresión sexual se va a dar si concurren en estas dos circunstancias, en el caso del segundo párrafo. De igual manera, en el delito de violación, en este caso las características el verbo rector es realizar actos, pero con una finalidad sexual o erótica. Pero imaginemos de que uno va en el bus y resulta que voy corriéndome y de casualidad le paso tocando los senos a una mujer. ¿Tengo una finalidad sexual o erótica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? O sea, Claudia Villatoro. Claudia Villatoro a la una. No, si no va con deseos carnales, así como está diciendo, no. No hay una agresión sexual. Contrario a ello, si yo voy con la finalidad de excitarme, de ponerme en una situación erótica, y una mujer pasa tocándole el pene a un hombre, ahí hay una agresión sexual. Aquí no distingue género para determinar para determinar el sujeto activo. Entonces, el tipo penal es agresión sexual. Vamos a ver el artículo 173, Claudia. El bis, ¿verdad? Sí, por favor. Agresión sexual. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, el agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Okay. Lo que quería resaltar era el segundo párrafo, en donde también el sujeto activo puede a la mujer o al hombre en su caso ponerle en su bebida algún sedante, entonces no va a estar en la capacidad volitiva y empieza a realizar los actos eróticos o sexuales. Y si la persona es menor de 14 años, se va a dar el tipo penal. Aquí no necesita que exista o que medie
la violencia física o psicológica. Aquí no necesitamos demostrar ninguno de estos dos elementos. Si es mayor de 14 años, sí necesitamos demostrar la violencia psicológica y la violencia física, al igual que la violación. Necesitamos ver, por ejemplo, si hubo violencia física. Cuando va al médico forense, por lo general hay lucha o hay agresión, entonces el sujeto activo deja rastros en el sujeto pasivo, por ejemplo, lo aruña, hay ¿cómo se llama? Células epiteliales en las uñas del sujeto pasivo, hay alguna lesión, muchas veces dejan marcadas las manos o cualquier parte del cuerpo, entonces ahí logro demostrar la violencia física. O puede ser de que el sujeto activo tenga amenazado al sujeto pasivo y por eso realice los actos eróticos o sexuales. Entonces comete ese tipo penal. Segundo párrafo, como ya les dije, no necesitamos probar ninguno de esas dos condiciones. Ahí no necesitamos demostrar violencia física o psicológica. Solo con la certificación de nacimiento que diga 13 años y medio, 13 años y 11 meses con 29 días de edad, ahí ya hay agresión sexual. La edad va a servir para eximirle al Ministerio Público, eximir la posibilidad de demostrar la violencia física o psicológica. Y la pena va a ser siempre de 5 a 8 años de cárcel. Entonces, ¿hay alguna duda con relación a este tipo penal? ¿No? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. No, perdón. Gracias. No sé si entendí bien. Si es una persona mayor de edad, pero tiene es mayor de 14 auditiva, años. Solo mayor de 14 años. Perdón, que tuviera 17 y le pusieron algo en la bebida, entonces sí es una agresión. Si es mayor de 14 años y van a realizar actos con fines sexuales o eróticos y es mayor de 16 años, se tiene que demostrar que hubo violencia física o psicológica. Lo de la pastilla puede ser. ¿Sí? También sucedería lo mismo con el... Perdón. Dígame. Sucedería lo mismo con el artículo anterior, que tenga 16 años, pero tenga incapacidad volitiva o cognitiva. A lo que quiero llegar es que no solo es para menores de edad este artículo, sino que para mayores también, mayores de 14, pero se tiene que demostrar que por ejemplo, le pusieron algo en la bebida o algo así. En los dos artículos es para cualquier edad, para cualquiera. Solo que para los mayores de 14 años tengo que demostrar la violencia física o psicológica. Para los menores de 14 años no tengo que demostrar nada. Solo lo único que tengo que demostrar pues es el acto sexual, es la introducción del pene o de un objeto en las 3 vías en el caso de la violación o los actos eróticos que realizó. Es lo único que tengo que demostrar, más no tengo que demostrar la violencia psicológica o física. Esa es la única diferencia entre menor de 14 y mayor de 14. Gracias. Ok, Explique entonces aquí en la agresión sexual quiere decir que no necesariamente hubo penetración, por eso no es tiene agresión. Que haber, no tiene que haber. Si hay penetración, es violación. Ok, gracias. Marisol, Karen. Ok, creo que es una pregunta, pero tal vez pueda sonar un poco tonto, pero solo salir de la curiosidad, dirían por ahí. También se puede tomar como tipo o fines sexuales cuando una persona hace expresiones así, cuando uno va en la calle o algo así, también se podrían tomar como, en este artículo podría aplicarse. Fíjese que no, tiene que haber actos. Actos Okay. que usted más o menos se está refiriendo al acoso sexual. Eso no está tipificado. Ajá. No Porque es por medio de expresiones de que uno puede percibir que lo están acosando. Pero no
no está tipificado y no entraría en esto. De acuerdo al principio de legalidad, no encuadrarían los elementos de la tipificación en este tipo penal. Ok, perfecto. Gracias. Ok, vamos a continuar. El siguiente artículo es el 174. Este artículo no regula un delito como tal. Lo único que hace es regular la imposición de la pena, aumentar en 2/3 partes la pena. Por ejemplo, en el artículo 174 establece que cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas, vienen dos maestras y violan al niño de 10 años. Hacen que se le introduzca un lápiz y realizan el acto, por decirlo así, el acto sexual. Aquí se va a aumentar, lo único que va a hacer es va a aumentar la pena en 2/3 partes. Eso significa que el rango pues aumentaría. También va a aumentar la pena cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privado de su libertad. Esto ocurre mucho en las cárceles. Si alguien lo violan en la cárcel, lo que único que va a hacer acá es aumentar la pena. Aumentar la pena. También ahorita vamos a contestar mal. También va a aumentarse la pena cuando el autor actuare con uso de armas o sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes. Aparte de imponerle, aparte de declararlo culpable, le van a aumentar la pena. Si la pena, por ejemplo, del delito de violación es de... Permítame un segundo. Si el delito de violación tiene una sanción de 8 a 12 años, a esta persona le pueden subir en 1/3 parte la sanción. Imaginemos que lo sancionan con 12 años. Por las circunstancias en que se dieron, va a cumplir sus 12 años más 1/3 parte, estamos hablando de 4 años más. Lo van a condenar a 16 años. Eso significa esta agravación de la pena y tienen que darse las circunstancias que estamos dando a conocer ahorita. Por ejemplo, si se comete por 2 personas o más, una violación grupal se aumenta, o una agresión sexual grupal se aumenta en 2/3 partes. Cuando la víctima es un adulto mayor. ¿A qué edad se le considera adulto mayor según la ley? Vamos a ver, Karen. Karen a la 1. Karen a la 2. A los 60, 65, 60. ¿A los 65 o a los 60? Yo tengo entendido que a los 60, pero creo que ahora ya es a los 65, pero no estoy muy segura. Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que a los 60. A los 60 años. A los 60. A los 65. A los 60. A los 65 dice aquí, a los 70. No. En la ley de protección a las personas del adulto mayor, ahí establece que es a los 60 años. ¿Sí? Entonces, si son adultos mayores, se les va a incrementar la sanción. Cuando el autor actúe con arma, o sea, viene con un arma, se la lleva al sujeto activo, perdón, al sujeto pasivo, y la viola o ejercita algún acto sexual con fines sexuales o eróticos, se le va a aumentar. Cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo, o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. Viene a una mujer, la viola,
lamentablemente la violan y resulta embarazada. Acá la pena se va a aumentar en 2/3 partes. Cuando el autor fuera pariente de la víctima o responsable de su educación, guardia, custodia, cuidado, tutela, o sea, cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Cuando estamos hablando de grados de ley, ¿hasta qué grado estamos hablando? Erwin Cano. Buenas noches, Lick. Hasta el 4º grado de consanguinidad, si no estoy mal. Ajá. ¿Solo el 4º grado de consanguinidad? No estoy seguro, Lick. Yo me acuerdo. Okay. Sí, pero, Lick, aprovechando antes de que se acabe el tiempo, yo tenía una duda con lo que estaba exponiendo anterior. Es que con lo que usted nos dijo de la acción pública y acciones públicas dependientes de instancia particular, ¿usted me podría hacer favor de corregirme en el delito de violación? Yo entiendo que cuando es violación, la que indica del artículo 173 es de acción privada si es mayor de edad, y si es menor de edad es de acción pública. O sea, menor de 14 años, perdón. Fíjese que antes pues tenía esa peculiaridad que era acción pública dependiente de instancia particular. Ahora ya no. Ahora la violación es de acción pública. O sea, el Ministerio Público tiene que investigar de oficio. Independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Sí, es que eso me confundió un poco porque cuando yo estaba revisando el artículo 24 del Código Procesal Penal, en el numeral 4 indica lo de abuso deshonesto y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años, la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. Entonces, por eso me surgió un poco la duda entre los tipos de violación y lo que indica en donde dice 14 años y todo eso. Sí. Fíjense que usted tiene... todavía no está incorporada la reforma en su código, porque ahora la reforma, a través de la reforma, pues ya es de acción pública. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los artículos más adelante. Es que cuando no estaba la reforma, era así como usted está mencionando. Ahora ya hubo una reforma. Igual la ley de femicidio, pues ya no es de acción pública dependiente de instancia particular, ahora es de acción pública. O sea, el Ministerio Público tiene que perseguir los delitos a través de esa vía de oficio. Gracias, Lick. Pero no me contestó. ¿Cuántos grados de consanguinidad? Erwin. Yo he dicho que no estaba seguro, que yo me recordaba que era de 4º grado. No estoy seguro. Grado. Ajá, 4º grado de consanguinidad en línea recta o colateral. Entonces tenemos que ir a ver al Código Civil. Para mí que es en línea recta y hasta el 2º grado de afinidad, porque aquí dice dentro de los grados de ley. ¿Sí? Aquí al Código Civil, dentro de los grados de ley están afinidad y consanguinidad. ¿Sí? Afinidad, 2º grado. Estamos hablando de suegros y cuñados. Porque recordemos de que los cónyuges no forman grado. Ya les mandé el link para la asistencia, por favor. Ya pueden llenarlo. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, el día jueves vamos a continuar con los demás tipos penales, por favor. Siempre vamos a seguir hablando sobre el bien jurídico tutelado de la libertad sexual y la seguridad sexual. Lick, lo de la pastilla ya no me lo respondió, disculpe. ¿Cuál? Que si cuando le ponen una pastilla para excitar a la persona, se podría tomar como agresión, ya sea menor o sea mayor la de edad, no sé. Sí se puede tomar, hay una disminución cognitiva o volitiva. Pero recordemos, para tipificar violación
y para tipificar agresión, tenemos que estar bien claros de que en la violación sí hay penetración, sí hay introducción de pene, de cualquier parte del cuerpo o de un objeto en la víctima. En la agresión sexual no hay ninguna introducción. Ahí los actos son, por ejemplo, hay un frotamiento, frota con la mano el pene o la vagina de la mujer o el ano. Entonces ahí hay agresión. Pero si introducen el dedo, ahí hay violación. Y si lo hacen con este tipo de situaciones, cuando le ponen algo en la bebida, hay una disminución volitiva ahí en ese tipo penal. Y ahí siempre va a haber violación. Muchísimas gracias, Nico. Ok. Bueno, entonces nos vemos el otro jueves. Feliz día. Feliz noche. Sí,